Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 28 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hablar sobre la renovación del regionalismo y el indigenismo. El indigenismo, como vimos en módulos anteriores, tuvo su momento de auge en la década de los 30. En los años siguientes, esta tendencia no cesó, aunque sí que tuvo que adaptarse, al igual que la novela regionalista, a la idea de que las sociedades americanas estaban compuestas no solo por una cultura criolla y otra indígena, sino por un interminable cuadro de matices e influencias étnicas, culturales y lingüísticas. En los años 50 nos encontramos con un renacimiento de estas tendencias. Juan Rulfo, José María Arguedas y Augusto Roa Bastos dan un nuevo ímpetu a aquellas formas, dotándolas ahora de una concepción del hombre más universal. En este módulo vamos a hablar concretamente de las obras de Juan Rulfo, El llano en llamas, Pedro Páramo, de José María Arguedas, Yaguar Fiesta, Los ríos profundos, El zorro de arriba y el zorro de abajo, y de Augusto Roa Bastos, Hijo de hombre y yo el supremo. En una última sección trataremos de autores de diversas corrientes como la neorrealista o la neoindigenista. Juan Rulfo nació en 1918 y murió en 1986 y es uno de los grandes nombres de la narrativa mexicana e hispanoamericana. Su reputación se asienta principalmente en su libro de relatos El llano en llamas de 1953 y su novela Pedro Páramo de 1955. Nacido en Apulco, Jalisco, fue testigo durante su infancia en San Gabriel de la violencia de la Guerra Cristera entre 1926 y 1928, del entorno del bandolerismo y la pobreza de los campos. En 1934 comienza a estudiar Derecho en la capital, pero lo abandona para ocupar varios cargos burocráticos. En 1962 entra a trabajar en el Instituto Nacional Indigenista. Sus primeras publicaciones, relatos que luego incorporará en El llano en llamas, son de 1945. Tanto esta obra como su novela lograron gran éxito, pero también dejaron a algunos críticos algo desorientados, ya que estas obras diferían grandemente de las tradicionales narraciones sobre la Revolución Mexicana. Y es que Rulfo representa, según José Miguel Oviedo, el fin de la novela revolucionaria como crónica y con una posición o juicio histórico claramente establecidos. En sus obras, los referentes tradicionales del regionalismo, como las luchas sangrientas del campo mexicano y las miserias de los campesinos, adquieren una inflexión universal, mítica y simbólica. Rulfo escribe desde la posición de desencanto de una generación que había perdido padre o hijos en la lucha revolucionaria. Esta se había transformado en un mero juego burocrático que dominaba el partido único. El mexicano nos habla en su obra de las víctimas de los procesos revolucionarios de una forma que conecta con las creencias y mitos ancestrales. Su estilo lacónico, austero y sugerente está influido por la escuela norteamericana, especialmente de Fuller, y escritores realistas rusos, franceses y nórdicos que encuentran lo místico y primitivo de la vida rural. El llano en llamas cuenta con 17 relatos salpicados por una desesperanza que parece no tener origen. Las cuentas pendientes, la confusión sobre quién es la víctima y quién es el verdugo, la falta de narradores imparciales son señas de identidad del mundo descrito por Rulfo. En la madrugada es un relato en el que la víctima parece tan despreciable como su victimario. En No oyes ladrar los perros, un hombre mayor camina cargando el cuerpo herido de su hijo bandolero mientras le recrimina sus actos. El drama se genera por medio de los dos cuerpos entrelazados y sus respectivos sufrimientos, evocando la piedad de Miguel Ángel
el Vía Crucis, la historia de la oveja descarriada del Evangelio y otras muchas historias. Como nos recuerda José Miguel Oviedo, Pedro Páramo nos muestra claramente algunos de los aspectos innovadores de toda la obra de Rulfo, que tendrá gran influencia en la novela de los 60, la fragmentación del tiempo de la narración y la mitificación del mundo real. En su fragmentación e independencia del orden cronológico, las escenas de la novela nos recuerdan al montaje cinematográfico. Asimismo, las formas de imaginación popular han conquistado la representación de la realidad. En palabras de José Miguel Oviedo, las dicotomías vida-muerte y mundo concreto-ultratumba se disuelven en una dimensión antigua que contradice las evidencias racionales. Los muertos hablan entre ellos y con los vivos en un trasmundo de sueños anticipatorios, promesas rituales y castigos predestinados. Esta visión, siendo personal, hunde sus raíces en el trasfondo mitológico del antiguo México y en creencias mágico-religiosas del presente. La asociación de la muerte con las experiencias de la ebriedad, el sueño y la sexualidad, tan frecuentes en la novela, tienen su base en el pensamiento náhuatl. Continúa. Junto a este sustrato cultural, Rulfo hace uso de referencias al mundo clásico grecolatino. La trama se centra en Juan Preciado, que busca la tierra de Comala donde cree vive su padre. Luego descubrirá que su padre está muerto. Si esta trama hace referencia a los huérfanos que dejaron las guerras revolucionarias y la guerra cristera, también recuerda al episodio de la Odisea que narra la búsqueda de Ulises por parte de su hijo Telémaco. Asimismo, la descripción de Comala como un lugar desolado poblado por personajes vacíos de vida como fantasmas recuerda al infierno que visita Orfeo. La localidad que visita Juan Preciado es un lugar donde todo ya pasó hace tiempo. Es un lugar sin futuro. Vamos a hablar ahora sobre José María Arguedas. Si durante su vida fue un distinguido representante de la literatura indigenista, tras su suicidio, José María Arguedas se convirtió en un símbolo de las causas políticas relacionadas con el mundo andino. Como antropólogo, publicó Canto Quechua en el 38, Canciones y cuentos del pueblo quechua en el 49 y Formación de una cultura nacional indoamericana del 74. Nacido en los Andes peruanos, Arguedas tuvo una infancia difícil, con un padre a menudo ausente y una relación nada apacible con su madrastra y hermanastros. Ante tales circunstancias, se refugió en el mundo indígena, incluso tuvo una cuidadora indígena, en su música y creencias e incluso en su lengua, ya que llegó a aprender quechua. En 1931 se instala en Lima como estudiante y comienza a beneficiarse del ambiente intelectual de la ciudad. En 1935 publica su primer libro que contiene los relatos Agua, Los Escoleros y Huarma Cuyay. El primer relato está escrito como un testimonio. Los Escoleros trata de las experiencias del autor en 1926 en un internado. Huarma Cuyay, que en quechua significa amor de niño, nos ofrece una descripción de la experiencia andina del autor como dolor e injusticia por un lado y armonía con la naturaleza por otro. José Miguel Oviedo habla del indigenismo arguediano con los siguientes términos. Es una visión íntima desde adentro, traspasada de lirismo y emoción, que no seguía precisamente los lineamientos ideológicos del modelo clásico. No había en él un programa reivindicatorio ni un concepto de la literatura como instrumento de lucha, sino como vehículo para el reconocimiento de sí mismo y de las potencias mágicas que hablan al hombre andino un lenguaje que solo él entiende. Su primera novela fue Yaguar Fiesta del 41, pero la novela que marca su madurez como escritor fue Los Ríos Profundos del 74, su obra maestra. Con marcas de la Bildungsroman, combina las experiencias infantiles del narrador con fragmentos autobiográficos, con una reconstrucción lírica y realista del mundo andino, su mitología, folclore, vida social, etc.
En el primer capítulo, el protagonista siente que le hablan los muros incaicos de Cuzco sobre los que construyeron los españoles. El narrador protagonista capta las contradicciones de su entorno e intenta encontrar una identidad que la supere. Parece que, como Ernesto, Arguedas siente que la realidad indígena es aquella identidad. El escritor peruano propone a la vez tal opción como la que puede resolver las escisiones de un país fracturado culturalmente. En los últimos años de la vida de Arguedas sintió sus fuerzas minadas más y más por sus conflictos personales, la inestabilidad del país y las consecuencias del golpe militar revolucionario de 1968 y el peso de su propia imagen como intelectual. En esta época escribe El Sexto, de 1961, testimonio de su estancia en la cárcel, La agonía de Rasuniti, del 62, relato que une sus investigaciones antropológicas y sus propuestas estéticas, y las novelas Todas las sangres, del 64, y El zorro de arriba y el zorro de abajo, de 1971. Todas las sangres reflexiona sobre diferentes posturas políticas representadas cada una por un personaje: feudalismo, capitalismo tradicional, capitalismo moderno, defensa del campesinado, etc. Y la cuestión del poder, a la vez que ofrece un cuadro de la compleja sociedad peruana, los conflictos y alianzas entre la urbe, la provincia y el campo. El zorro de arriba y el zorro de abajo es su testamento literario y se centra en las migraciones masivas de la zona de la sierra hacia la costa en los años 60. Aunque está ambientada en la urbe, la novela está poblada de personajes de diferentes procedencias, gente de la sierra o de la costa, peruanos, norteamericanos, en una convivencia nada armoniosa. El país que Arguedas muestra aquí es inclemente, monstruoso y una deformación de la vieja cultura andina. La novela posee una calidad oral que proviene del hecho de que los personajes se definan por sus voces. En este contexto, la descripción del mundo natural desaparece, como también lo hacen los mitos indígenas de retorno a la grandeza anterior a la conquista. Vamos a hablar ahora sobre Augusto Roa Bastos. Los paraguayos Augusto Roa Bastos y Gabriel Cassacia son las figuras más importantes de la novela en su país en el siglo XX. Roa Bastos se propuso en su obra reflexionar sobre la historia de su pueblo. Aunque publicó durante los años del boom, siempre fue una figura marginal del mismo. El paraguayo también escribió cuentos y guiones cinematográficos. De sus ensayos, algunos recopilados en Las culturas condenadas, del 78, destacan por originales Los exilios del escritor en Paraguay y El texto cautivo. Su primera obra narrativa fue El trueno entre las hojas, del año 53, un libro de cuentos que se puede enmarcar en el regionalismo aún tradicional, pero en el que ya aparece uno de los grandes temas del escritor, la muerte. Publicó otras 6 colecciones después, entre las que destacamos El baldío, del 66, Moriencia, del 69 y Cuerpo presente y otros cuentos, del 71. En Contar un cuento, que aparece en El baldío, se produce una interesantísima inversión de la relación entre realidad y ficción. El relato presenta a un hombre, el gordo, que cuenta historias a un grupo de hombres. La última de estas historias habla de un hombre que había soñado el lugar de su muerte. Ese lugar es precisamente el cuarto donde el gordo está narrando. En palabras de José Miguel Oviedo, este relato es una verdadera poética de su arte narrativo que abre perspectivas nuevas para una estética que básicamente se apoya en la realidad, pero consciente de las limitaciones de la palabra para alcanzar su verdad profunda. Su obra novelística comprende 6 novelas: Hijo de hombre, Yo el Supremo, Vigilia del Almirante, El Fiscal, Contravida y Madame Asui. Sus 2 primeras novelas se consideran las más conseguidas de su autor. Hijo de hombre reúne y supera varias tendencias literarias como el realismo, regionalismo, indigenismo, literatura social, etc. En su representación de un entorno bicultural y con una lengua alejada del castellano estándar,
Roa Bastos crea una lengua que represente los conflictos y alianzas de la lengua oral y la escrita. Como pocas novelas de su época, el paraguayo intentó una interpretación integral de la historia de su pueblo y la reelaboración de su mítico trasfondo indígena. Aquí la historia está concebida no como un conjunto de hechos, sino como sus reflejos en las creencias y sueños de una población que lucha contra la opresión. Yo el Supremo se une al grupo de grandes novelas de la dictadura que completan el recurso del método de Carpentier y el otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. El texto de Roa Bastos nace en torno a su personaje central, una figuración ficticia del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, fundador de la nación paraguaya y dictador del país entre 1814 y 1840. La novela tiene sus marcas históricas, pero también se nutre de pasajes alucinatorios, anacrónicos y utópicos. Vamos a hablar ahora sobre neorrealistas, neoindigenistas y otros narradores. El novelista y ensayista José Revueltas, aunque no muy conocido fuera de México, tiene un notable puesto en la historia política y literaria de México. Hombre de pensamiento independiente, incluyó en su marxismo elementos del cristianismo y tradiciones populares. En el contexto de la represión estudiantil de Tlatelolco en 1968, se convirtió en un líder moral de la rebeldía juvenil. De sus experiencias en la cárcel nació la novela El Apando, de 1969, aunque esta no narra las experiencias directas del autor, sino los esfuerzos de 3 presos por ingresar droga en el presidio en un clima de miserias y caos. Su obra literaria, que recuerda al neorrealismo de la Italia de la época, es una denuncia política y también un cuestionamiento de los movimientos ideológicos mexicanos, como podemos ver en Los días terrenales y Material de los sueños. Francisco Rojas González escribió, entre otras obras, La negra Angustias en el 41, sobre una mujer de la Revolución, y el libro póstumo El diosero del 52, que combina ficción y antropología sobre los indios del sureste mexicano. Ramón Ruibín publicó en 1954 La bruma lo vuelve azul, ambientada en el entorno de la etnia huichol. En Ecuador también adquieren fuerza las narraciones indigenistas y de denuncia social. Adalberto Ortiz, tardío representante del negrismo, publicó en 1949 Juyunco, historia de una isla, un negro y otros negros. Pedro Jorge Vera escribió una ficción de clara crítica social y carácter popular, como podemos ver en sus cuentos o en su novela Los animales puros de 1946. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.